Bueno, muy bien. Comenzamos entonces con la revisión de las preguntas con la prueba 5A. Pregunta principal, ¿ustedes están viendo la pantalla? Sí. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las cuatro verdades simbolizadas en el bautismo? Son de pecados, Lavamiento. ¿Es lavamiento o perdón? perdón de pecados, Perdón. Yo tengo lavamiento. el don, Lavamiento de pecado. Yo también tengo lavamiento. Mm, Bueno, pero Sí, está bien. Perdón de pecados, ¿cuál más? Don del Espíritu Santo, El don del Espíritu don del Santo, muy Espíritu. bien, Eloísa. La unión con Cristo, ¿no? La unión con Cristo y nuestra respuesta al Evangelio. y nuestra respuesta al Evangelio. Muy bien. Lo que estamos pensando cuando hablamos de la unión con Cristo es acogernos al texto que nos recuerden y no saben ustedes que cuando fueron bautizados en la muerte de Cristo también, como también un símbolo de lo que fue la muerte de Jesús, la fría tumba. Así que esas cuatro verdades están ahí reflejadas en el bautismo. ¿Qué relación hay entre el bautismo y la salvación? yo puse que el bautismo no es garantía de salvación, pero sí es un acto palpable de la salvación. Ujú. Eso puse Son yo, las dos, ¿o no? la número 2. Claro, que Claro, no nos garantiza la salvación, pero sí nos confirma la salvación, que son las dos cosas que relaciona un bautismo y salvación, ¿no? claro, ahí está la relación que hay entre lo uno y lo otro, ¿cierto? Mm. Porque creo que ya lo he mencionado en algún otro momento, pero es posible, es muy factible que cuando alguien se bautice tenga unas motivaciones erradas o equivocadas, o en algunos casos unas segundas intenciones. Y como el único que conoce el corazón es Dios, entonces hemos dicho, por ejemplo, que a las aguas del bautismo puede bajar un pecador y salir un pecador mojado, no un Mm. pecador perdonado, porque Mejor no hubo un arrepentimiento genuino. no hubo un arrepentimiento, pero también hemos visto personas que se bautizan para poder estar bien socialmente, para tener la aprobación de todos. Conocí el caso de un caballero que se bautizó y asistía a la iglesia porque ya le había, no sé si se dice aquí también así, le había echado el ojo a una chiquilla, le había echado el Ay, ojo a la chiquilla y claro, para estar bien con la congregación y sobre todo con los padres de la chiquilla, se bautizó. La pidió en matrimonio, se casó con ella, se la llevó para la casa y jamás quiso volver a la iglesia. Mm. Y de ahí en adelante fue una tortura para esa mujer. Yo la conocí cuando ya era adulta mayor y se había separado de él como a los 30 años de matrimonio, pero fue una tortura terrible. Mm. Porque 30 años, qué harto duró. sí, ella se quedó hasta que salió el último de los hijos y ahí ya no Qué soportó lindo. más. Pero el hombre fue un lobo vestido de oveja porque su bautizo no Eso. tenía nada que ver con la salvación, tenía que ver con la aceptación. Claro. Es como una garantía para que lo dejaran entrar a la familia. Ujú, Sí. exactamente. Bien, entonces pasemos al punto 3. Mencione dos razones de por qué los creyentes deben ser bautizados. Porque Jesús lo Garantía de mandó salvación. que Un Dios así lo mandó. requisito. y Así es. porque confirma ¿Qué? nuestra salvación. Sí. Ujú, Perdón, muy bien. ¿puedes Eh, repetir? Un mandato de Jesús. ujú. Y porque es una confirmación también de la salvación. Mm. Tiene gran significado, mucho simbolismo, y todo lo que hacemos en el bautizo, tanto el agua como sumergir, ¿cierto? Porque uno podría ver solo agua, pero la idea de tener mucha agua es para poder sumergir a la persona, porque la palabra bautizo significa sumergir. Entonces tiene demasiado significado como para no hacerlo por X o Y razón.
Hemos tenido razones para moverlo, aplazarlo o suspenderlo, pero no para no hacerlo. No hay una razón que justifique realmente no hacerlo. No entiendo. Ahora no entiendo Así ya. que ahí está las dos razones muy bien, muy claras. 4. ¿Cuáles son las dos cosas necesarias para el bautismo cristiano? Sí, pues. El agua, Arrepentimiento. y que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arrepentimiento. Cambio de actitud. Claro, no, pues tendríamos que pensar en 7 cosas, previamente, claro, ¿o no? previamente En hay nombre del todo Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. un reconocimiento, pero lo que el estudio nos anima a pensar es en, como yo decía, en el bautizo como significado de sumergir, estar Mm, bajo el agua, de la misma forma que es una imagen de muerte, estar bajo tierra, ¿cierto? mm. Y que también Es es como importante, morir a la carne. y que Gamaliel, y de dónde sale esto de que bautizan a las guaguas recién nacidas, bebés, como le dicen en otros lados? No, no, sí, no los bautizan. Eso es, ¿cómo se llama Aspersión. cuando tiran agua? Eso, Aspersión. sí. Eso no del- es Por aspersión. un No, pero es bautismo. que no definamos eso. La pregunta que quiero saber es por qué ese ritual existe así, de dónde viene. sí. Al inicio creo que estaban ya todos los que se quedaron, o sea, estamos los mismos desde el inicio. Yo le estaba preguntando a Loísa por la Catedral de San Pedro y de San Pablo. Ujú. Son dos catedrales muy famosas y muy reconocidas en Roma y que tienen harta historia. La de San Pablo fue construida en el siglo IV, imagínense. Y posteriormente hicieron la de San Pedro arriba de la de San Pablo. Así es. Entonces, eh, lo interesante es que a la de San Pablo prácticamente no se puede ingresar, hay muchas áreas que son vedadas por diferentes razones, pero se dice que en una ocasión un periodista logró ingresar y tomó una fotografía que fue muy llamativa para el pueblo cristiano. Y es que en la Catedral de San Pablo sí hay un bautisterio para sumergir. Mm. Y eso pues es confirmación de que los cristianos se bautizaron de acuerdo al mismo significado de la palabra sumergir por inmersión hasta por lo menos el siglo X. Pero fue finalizando los años 900, 940, 950 que la iglesia cambió el bautizo por inmersión para el bautizo por aspersión. Obviamente en el bautizo por inmersión los niños no podían ser sumergidos porque no había una voluntad expresa de ellos y porque sería peligroso y hasta escabroso. Por eso hasta ese año se bautizaban personas que tomaban su decisión. Por eso la catedral tiene un bautisterio del tamaño adecuado para poder sumergir a alguien. Después aparecieron las pilas bautismales, más o menos a partir del siglo X. Así que la primera razón que tenemos nosotros en la misma arquitectura de una catedral tan antigua es confirmación de que sí hubo un tiempo en el que la iglesia obedeció el mandato de bautizar, que significa sumergir. Pero después fue cambiado. Y las razones fueron en gran parte económicas, porque el bautizo de los infantes significaba un ingreso económico para la iglesia. Entonces debían hacer toda una parafernalia, apartar la fecha, pagar los derechos de, y eso implicaba también un ingreso para la iglesia que en aquella época, terminando el siglo noveno, estaba ingresando en varias guerras santas donde el gasto era grande. Entonces, historiadores dicen que esa es una explicación del por qué se cambió del bautizo por inmersión al bautizo por aspersión. Lo interesante es que para poder lograr ese cambio y esa transición, entonces había que hacer un énfasis en el pecado original,
de tal forma que las personas tuvieran mucha preocupación y mucha angustia si los niños no eran bautizados, porque como estamos hablando de épocas en las que no había antibióticos ni medicina, muchos niños morían por causas muy simples y muy sencillas, ¿cierto? Una fiebre, una pequeña infección hacía que los niños murieran. Así que el miedo que generaron por la idea de que los niños que no se bautizaban se iban al infierno, logró un gran ingreso económico. Y por eso es que esas basílicas y esas catedrales tenían o tienen todavía tanto lujo, ¿no? Piezas de oro, mármol por todos lados, opulencia y sobre todo un tamaño muy grande. Mm. ¿Y ustedes saben por qué son tan altas, son tan grandes esas iglesias? ¿No? No ¿Nunca han tengo escuchado? idea. Para que se No. vean. No, alguien dijo que fue para que pudiera entrar el Altísimo. Ah, Joda. El momento Kodak. oye, pero es increíble que mirándolo en el contexto un poco más mercantil, es como el tema, es como funciona el marketing, el manejo de la propaganda y todo lo que tenemos hasta el día de hoy. El miedo. El miedo vende muchísimo. Sí, El miedo, Correcto. el miedo más que cualquier otra razón es el que ha hecho que la gente tenga, y por eso sucedió al principio de la pandemia, tienen guardadas en sus casas alcohol, gel, como para quién sabe cuántos años. El papel higiénico, por ejemplo, también se vendió como loco en los primeros días. ¿Por qué? Por miedo, Mm. porque se generó un miedo al desabastecimiento, a la claro. preocupación por el posible contagio y todo esto. Entonces, ahí está un marketing que también se parece mucho a lo que sucedió originalmente en lo que fue la transición del bautismo por inmersión al bautizo por aspersión. Las dos palabras son muy diferentes en el griego. Si el escritor bíblico hubiese querido dejar la idea de la posibilidad de utilizar solo agua para rociar, habría utilizado un término griego que es rantizo, pero lo que utilizó fue baptizo, que solamente tiene esa aplicación y es sumergir. Entonces, en ese orden de ideas estamos completamente claros y claro que sería muy bueno poder acceder a ese archivo fotográfico que nos muestra cuál es la, la arquitectura de una iglesia bien antigua que tenía bautisterio para poder sumergir a las personas. Las contemporáneas o las que vinieron años o siglos después ya venían con una infraestructura que permitía tener solo la pila bautismal. En Colombia yo tenía un recorte de un periódico de circulación nacional al estilo El Mercurio, que se llama El Tiempo, que tenía una referencia bibliográfica bien definida y también una imagen, aunque en ese entonces la fotografía no era de mucha calidad, pero daba una idea clara de lo que era ese bautisterio. Se quedó en Colombia como muchas otras cosas que tuve que decir no la llevo. Entonces, pero la utilicé muchas veces como muestra de referencia y es un periódico tan viejo que yo estuve haciendo una búsqueda en internet y no me apareció No parece. nuevamente esa porque era una referencia bastante vieja. Entonces, creo que hasta está en blanco y negro. Entonces, lamento no tener esa imagen que puede ser muy llamativa, pero ya Eloísa nos dijo que la próxima vez que el Señor le permita ir a Roma va a tener mucho más cuidado de ver y conocer ciertas cosas que no sean como tan turísticas, sino que tengan un sentido un poco más de crecimiento y de aprendizaje de lo que es el contexto bíblico. Así que vamos a quedar pendientes, Elo. Pastor, Dime,
Pero ¿Cuáles son las dos cosas necesarias entonces para el bautismo cristiano, pastor? es que igual también se remonta de que como es un poco comercial, vendiendo públicamente todos los sacramentos, porque los vende. Y otra cosa es que cuando a los niños no se les bautiza, hay un dicho que se dice que se bautiza porque si no van a quedar moros. ¿Alguien lo sabía eso? Sí, yo lo he escuchado. ¿Qué quiere decir moro? Y no es cristiano, porque es como musulmán, No, como exacto. árabe, no sé, pero tiene que ver mucho con algo así. Moro, La Iglesia Católica Romana no era tan romana realmente, la que llegó a Latinoamérica era española. Y los españoles tuvieron por muchos años una confrontación con los moros, con árabes o musulmanes que venían muchas Mm. veces a invadir sus tierras. Entonces, claro, hacer una discriminación de quién sería una persona o un tipo de persona al cual yo no quisiera pertenecer, moros. Entonces el dicho se generalizó, pero que a nosotros aquí en América Latina no nos significa nada. Pero para un En el, español, hablar de un moro, en esta epopeya del Cid Campeador, Cid, no sé si leyeron el Cid, ahí Es todos los que como eran creyentes se claro, le llamaban moros. Todos los que todos los que no profesaban la religión católica se les llamaba moros en y no ese libro. necesariamente eran árabes, pero es una forma discriminatoria, ¿no? De Sí. decir Claro. los que Mm. no son como nosotros. Así que eso era un poco respuesta a lo que planteó Meche, pero ahí se pegó un poco el sonido y después María Angélica hizo una pregunta y las respuestas son el uso del agua y el uso de los nombres del Padre, el Hijo y el Mm. Espíritu Santo. En la lección queda de todas maneras aclarado porque el texto que encontramos en Hechos es indicativo de lo que ellos hacían y no es un mandato de cómo hacerlo, cómo utilizar las palabras adecuadas. Es decir, cuando Lucas escribe que sean bautizados en el nombre de Jesucristo, no es la fórmula que nos presenta cómo hacerlo, sino que nos recuerda con la autoridad de Por la autoridad de, claro. y claro. basados en lo que enseñó Jesucristo. Y lo que enseñó Jesucristo está muy claro en Mateo 28, así que cuando bautizamos nosotros en la iglesia tenemos el reconocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yo utilizo también una fórmula, posiblemente ustedes que fueron bautizados en otra congregación o por otra persona o que han escuchado otras formas de hablar, ¿cierto? De lo que se dice, pero yo normalmente digo que con la autorización o con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, yo como ministro del Evangelio, ¿cierto? Con la autorización de nuestro Señor Jesucristo, con la orden o con el mandato del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mm. Entonces, puedo decir que casi que menciono los dos textos bíblicos, pero el primero lo menciono para recordar quién es el que nos ha dado la autoridad, quién fue el que nos dio el mandato, que Mm. es nuestro Señor Jesús. Y él lo dijo muy claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hay algo que yo digo y que a veces no escuchan allá en la playa, pero la persona que está siendo bautizada sí escucha, creo yo, que cuando está bajando al agua le digo sepultado con Cristo y cuando Claro, sube del claro. agua le digo y resucitado con él. Perdón. Mm. Entonces, eso puede ser que no lo escuchen todos, pero es una frase que también otra vez hace énfasis en lo que significa el bautismo y como veíamos nosotros, ¿cierto? La unión con Cristo eh, y lo que implica también ser sumergido por completo, cubierto por completo por el agua. Muy bien, pasemos entonces a la prueba 5B. Y ahí aparecen las 5 ocasiones en las que Pedro predicó, que ya las mencionamos al principio Mm. y que
tienen cita bíblica, pero que aquí podemos mencionarlas. El espacio es amplio como para no poner una cita bíblica, sino hablar de la ocasión. Entonces, ¿cuáles serían? Cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. En Pentecostés. Es el primer Bien. discurso. Esa es la primera. Sí. Cuando En el curaron pórtico al de ciego, Salomón. al cojo, perdón. Cuando la gente se reunió después de la curación del Del paralítico, cojo. el cojo, sí. Mm. La tercera, Cuando junto a Juan se presentaron por primera vez en el concilio. o en el Sanedrín se puede decir No, el también. Sanedrín. Es lo mismo, eso quería preguntar, ¿Sanedrín y concilio es lo mismo, pastor? Si nosotros entendemos que era la reunión del liderazgo de ahí de Jerusalén, del templo, pero concilio normalmente tiene la idea de congregar de más otros lugares en un solo lugar, es decir, el concilio de Jerusalén, por ejemplo, que encontramos en Hechos 15, convocó a apóstoles como Pablo, a Bernabé, que estaban ya afuera en otros lugares, Ya. vinieron de Antioquía. Entonces, si nosotros lo nombramos como concilio, pero entendemos que es solo la reunión del liderazgo que estaba ahí en Jerusalén, pues está bien. Pero por eso es mejor hablar del Sanedrín, porque ahí sí sabemos que eran los líderes locales del templo en Jerusalén. Ya. Mm. ¿Cuál es la cuarta? Cuando de nuevo lo llevaron al Sanedrín, pero los apóstoles. 2 veces fueron llevados ante el Sanedrín Juan y Pedro. Entonces, la primera vez es la tercera y la segunda vez es la cuarta. Y nos queda la quinta ocasión en la que Pedro predicó, Está Cornelio. en la Cuando La casa visitaron de casa de Cornelio. Cornelio. A propósito, ¿alguien ha conocido un Cornelio? Yo, Sí. Tenía un compañero en la universidad. Yo. Sí, ¿Qué no, no es significa un la palabra Cornelio, pastor? no, sino que suena Nombre. muy escabroso, me suena a cuernos, Sí, entonces sí, mira, no, Cornelio, sí. no pensé que alguien tomara, pues hay hartos nombres bíblicos bonitos, pero bueno, de todo se escucha. Pero por eso yo nunca he yo conozco un conocido, Cornelio. yo no he conocido ningún Cornelio, porque me suena a Cornelio. cuernos, entonces. Sin embargo, el personaje como tal, pues es muy noble, ¿cierto? Mm. sí, Y a veces ahí dice eso. uno toma también el nombre por el personaje, pensando en que tienen algún recuerdo. Pues por lo menos hasta el momento yo no conozco ningún Judas. ¿Alguno ha conocido un Judas? No. No, Es que ese nombre nadie lo pone ahora, pastor. Por Era muy eso, famoso en Israel ese nombre, pero no lo ponen. Ni por siquiera eso, los israelitas, es muy extraño eso. Porque exactamente. era un nombre como Juan, era un nombre famoso. Ujú. Así El que hermano de Jesús se llama Judas. son nombres que son poco usados y por eso a mí me daba la inquietud si alguien había conocido algún Cornelio, porque yo no había conocido o no he conocido a nadie con ese nombre. Bien, ¿en qué parte de hecho se encuentran estos sermones? Ahora sí podemos poner las citas bíblicas. Wow, sí. En Hechos 2, del 14 al 40, el primer discurso. Ya, Hechos entonces 2:14. 2.14, si quieres Elo para que identifiques en dónde inicia, es el 2.14, el siguiente es En Hechos Hechos 3:12. 3:12. 3:12 al 3.12, 24. Y en la después hay otro que tercera, es en el Hechos 4:19. No, el tercero. el no, el tercero, tercero, 4, 8, 12, 19, 20. Y después 4, el 4, 8. 18. El tercero está en el 4, 8. El quinto, En el 5, Hechos 4, 29, 19, 29, 20 decía. no, 29 al 32. Tengo yo. no, en el no, cuarto, no, es que Meche Messi está preguntando está por el tercero. del tercero, está hablando del tercero. Ah, Ah, pero el otro es en Hechos 5, 29, 32. Sí, ese es 5.29, el sí, cuarto. ese es el sí. cuarto. El último es Hechos 10. 10, Del 34 al 43. 10.34, muy bien. Ahí están las respuestas para Elo. ¿Quién era el centro de la predicación de Pedro? Jesús o Jesucristo. Jesucristo. Señor Jesucristo.
Continuemos acá con el 5b. Continuación. Punto 4. ¿Cuáles son los 3 hechos en la vida de Jesús en los que Pedro puso mayor énfasis? Su muerte, su Muerte, su resurrección y su exaltación. Muerte, resurrección y exaltación. Muy bien. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te Bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para ¿Te siempre. acuerdas de dónde proviene ese coro? Un salmo. Es un salmo, así que Sí. cuando nosotros pensamos en la exaltación de Cristo, normalmente son pocos los salmos que teníamos ahí como referencia, son proféticos. Muchas de los cánticos que son exaltación de Cristo están en Apocalipsis. De ahí salieron hartos cánticos que son exaltación de Cristo. Ajá. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esos son los 3 hechos y más adelante vamos a volver acá. ¿Por qué vamos a volver a este punto 4? Porque vamos no, mejor dicho, vamos a reflexionar de una vez, porque después avanzo y no me da el tiempo. Ustedes cuando escuchan las predicaciones en el YouTube o las que les llegan por los audios y todo esto, verifican que también la predicación tenga algo de este componente de lo que fue tan fundamental para Pedro, que hable de la muerte de Jesús, o sea, que hable de la cruz, que hable de la resurrección, es decir, de la esperanza de gloria, o que hable de la exaltación de Jesús que no se quedó allá crucificado, sino que ahora es Rey y Señor. Este es un filtro. Casi la mayoría de las predicaciones sí encuentro yo. Este es un filtro que nos debe ayudar a identificar dónde hay una predicación cristocéntrica y dónde no. Ok, te refieres a predicaciones y a mensajes en general que nos llegan. Claro, claro que Pensé sí. que eran las tuyas. También tienen que hacer entendí. ese análisis ustedes, también tienen que hacer ese análisis y nosotros... O sea, que en cada mensaje que uno reciba por internet, por el celular, tienen que basarse sobre estas tres características de Jesús, o sea, su muerte, su resurrección y su exaltación. Claro, en gran parte, No pues, necesariamente. ahí es donde Depende, se reconoce porque si se dice que es cristocéntrica, entonces debe aparecer alguno de estos aspectos. Algunos de estos aspectos, ¿cierto? Claro, lo que sí pasa muchas veces es que se toma como referencia un versículo, se habla mucho con respecto a ese versículo, pero nunca se le da la gloria a Cristo. O nunca se habla de Cristo, o nunca se llega a la cruz de Cristo. Claro. Y eso sí que es importante analizarlo, porque, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una iglesia que se reconoce como cristocéntrica, bibliocéntrica. Entonces, el origen de nuestras predicaciones es la palabra de Dios, no tenemos ningún otro texto, guía. Y debemos estar atentos a qué clase de predicaciones escuchamos también. Pues si no, sería un mensaje motivacional nada más. Exactamente. Ya. Y de ellos tengo que decir que hay muchos últimamente que son más antropocéntricos que cristocéntricos. Okay. Pastor, no Dime. sé si este comentario como que puede ir, pero yo me fijo que las personas, los intelectuales que creen en Dios, pero por ejemplo ellos casi nunca nombran a Jesús ni hablan de la muerte de Jesús, pero sí hay un creador, ellos hablan de un arquitecto del universo, hablan de un Dios, pero no, como que les choca esto lo de la cruz, les choca esto de que Jesús es el Salvador, y ahí uno se da cuenta la confrontación que hace con el Espíritu Santo, porque ahí uno se da cuenta cuando las personas realmente
creen en Dios y uno le coloca ahí a Jesús. Por ejemplo, eso me pasa mucho a mí con las personas que son testigos de Jehová. Cuando yo le digo que él es para mí mi Dios, mi creador, como que es así como que, sí, pero Jehová, dicen, ¿se fija? Y yo me doy cuenta también en el círculo intelectual, que Jesucristo como que muere así, como que eso les molesta. Les Como complica. y eso me he dado cuenta yo. ¿Y Con cómo masones. cómo lo ejemplificó entonces el apóstol Pablo que esa clase de personas tropezaban con la cruz de Cristo? Sí, sí. Y Jesús Tropezaban. viene siendo la piedra de tropiezo, Mm, dice también en otro eh, texto. Exactamente, porque les cuesta reconocer a Jesús como rey y como señor, entonces van a tener un problema bien serio en el tribunal de Cristo, porque ¿quién es el que se va a presentar como nuestro abogado? ¿Quién es el que se va a presentar como el que nos compró con su sangre? Y si Tienes alguien razón. no tiene o no reconoce a Cristo Jesús como Señor y como Salvador, pues en el tribunal estará bien desprotegido, ¿no? Y en Estará, Apocalipsis, no sé, Además que hay dice, una cosa, sí, Meche. las personas que no reconocen a Jesucristo como Salvador o no le hablan de Él y hablan mucho de Dios. Entonces esas personas no se sienten pecadoras, no se sienten que van a estar cerca de Dios porque no son tan malos, entre comillas. Pero cuando se le habla de Cristo y del sacrificio supremo que hizo por la humanidad, los confronta. Entonces, por eso tiene que ser el mensaje de Jesucristo, porque uno tiene que predicar y tiene que, cuando las personas tienen las plumas de pavo real tan grandes, a veces le impide ver. Entonces hay que empezar a sacar un poco y hacerle ver a la persona, ponerle el pecado que tenemos como humanos en su espalda para que sienta el peso y saber que él no es capaz. Entonces, por eso hay muchas prédicas que hablan de Dios y de la creación y de todo. Todo es verdad, es cierto, pero el motivo central tiene que ser sentido. Así es, muy bien. ¿Y María Angélica, querías decir algo más? no estoy segura, pastor, pero a lo mejor otros me pueden ayudar. En Apocalipsis también dice que el juicio está a cargo de Jesucristo. Él es el que va a juzgar. O Mm, sea, el Padre le entregó a él esa función de juzgar. Por Entonces, como eso que va a ser bien interesante, ¿no? Cuando se digan las palabras que quieren escuchar todos delante del juez. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O lo que Jesús mismo dijo que podría ser la respuesta. Nunca os conocí. apartados de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y son un contraste muy grande entre lo uno y lo otro, ¿cierto? Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu señora. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Son dos cosas muy diferentes. Así que ahí está muy claro el tropiezo que hay con Cristo y con la predicación que también hoy a veces tenemos que reconocer induce al error porque lleva a las personas a ver una motivación, a ver un coaching, le llaman ahora, a ver Mm. muchas cosas que son buenas, son favorables, pero que no están dando gloria a Cristo. Porque no estamos Y diciendo, tampoco, sí, y dime, tampoco están entregando el mensaje de salvación. que también es importante mencionarlo, claro que sí. Entonces ahí están los tres hechos de la vida de Jesús a los cuales Pedro puso mucho énfasis, es también lo que nosotros debemos hacer énfasis. ¿Y cuáles son las dos bendiciones que le dijo Pedro a sus oyentes que recibirían a través de Jesucristo? El perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo. Muy bien. Y pasemos a la 5C. ¿Y cuáles son las tres cosas que se demostraron por medio de los milagros en el Nuevo Testamento? El El amor amor de de Dios, Dios, El la amor de autoridad de Dios. La Jesús, autoridad de Jesucristo. Cristo, Ajá. la veracidad de la palabra predicada. Y la la confirmación. confirmación. Pero, Ujú. Veracidad o confirmación de la palabra es correcto. mm,
Exactamente. Pastor, Sigue, dime. pastor, el audio se me acabó. Las cinco, ¿cuál era? ¿Cuáles son las dos bendiciones que Pedro dijo a sus oyentes que recibirían a través de Jesucristo? El perdón de El pecados pecado y el don del Espíritu Santo. y el don del Espíritu Santo. Okay. Y aquí vimos entonces los tres cosas que se demostraron por medio de los milagros: el amor de Dios, la autoridad de Cristo y la confirmación o la autenticidad de la palabra. ¿Bajo qué condiciones Jesús no hacía milagros? No había fe, donde no Cuando había no había incredulidad Mm, o falta de fe. la incredulidad. Interesante, ¿no? Y por ejemplo, a, a Jairo le dijo, ten fe, cree. Ya vinieron y le dijeron, ya su hija se murió, ¿para qué molesta al maestro? Pero él lo que le dijo fue, ten fe. exacto, pensé. Por eso tampoco hay milagros en Nazaret, porque no creyeron en él, en su propia ciudad. Siendo de ahí mismo, cuán difícil Nadie es es eso, ¿no? profeta en su tierra, dijo él. Así es, así que pasemos a la pregunta 3. ¿El aceite que utilizamos cuando oramos por los enfermos es un símbolo El Espíritu Santo del Espíritu Santo? ¿Y qué función tiene el aceite al usarlo para ungir a los enfermos? fortalece nuestra fe. También. ¿Es un aceite especial? Cualquier aceite. Cualquier aceite. Sí, porque no es el aceite, es como ay, no sé cómo decirlo, pastor. Bueno, pero no cualquier aceite, porque yo no puedo agarrar aceite de motor y botar. Podríamos También, también poner también, Eso está también bueno. que un bien poquito de utilizado. coherencia. No, bueno, bueno, mi tía que es pastora siempre decía que obviamente es un simbolismo, pero ella siempre compraba aceite de oliva, pues, también. Lo que pasa es que también es bueno, dime, Meche, Pedro muchas veces me he bautizado con aceite. bautizado, no, ungido. No, es un gilo enfermo. Sí, pero es que se quedó pegada la cámara ahí de Meche, pero ella De quería hacer mecha, la sí. broma de que Pedro cuando está trabajando en la mecánica, pues la ha ungido varias veces. Con No. aceite de motor. Montón. Me dice, Aceite de ¿qué tenía ahí? motor. Tiene la mano negra. Y me pone el medio. Pastor, yo puedo hacer como un alcance, Dime, María Angélica. pero mejor es como un poco, es como tonto, a lo mejor se van a reír de mí. Cuando yo leía que decía que se ungían con aceite, ya, y corría y chorreaba el aceite por las ropas de las personas, oye, decía, siempre pensaba, porque para mí las manchas de aceite son terribles, sobre todo cuando tengo que lavar el mantel y queda. Entonces yo digo, uy, y esas ropas todas manchadas, siempre como tengo esa sensación, y no siento esa sensación así, uy, qué rico, así como, no sé si me entienden, pero como que si alguien me va a ungir con aceite, como que yo voy a estar muy preocupada de no que, no sé, y en ese tiempo era una sensación, parece, demasiado maravillosa, porque era un deleite que me ungieran con aceite, pero disculpen que a mí me pasa lo contrario cuando pienso en eso, como que hay que quedar toda cochina. Sé que es una Algunos, banalidad lo que estoy hablando, pero no sé si les pasa a ustedes algo así. no, está bien. Lo que pasa es que otra vez tenemos que, por eso tan importante, utilizar la imaginación para transportarnos 2000, 4000 años atrás a ver qué artículos en el tocador, ¿se dice así? ¿En el tocador? ¿Ya? Tenían los hombres o las mujeres ahí a su disposición para el cuidado de la piel, para las manos, para protegerse del sol. ¿Cuántos creen que había ahí? Puro aceite. Nada, 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 nada. nada. Entonces, uno pensar en suavizar las manos hoy, bueno, es que imagínense, es que nosotros estamos cuidándonos en lo que comemos porque tiene sellos,
pero a veces ni siquiera la comida más saludable no nos la comemos, sino que nos la untamos. El jabón tiene avena, el champú tiene palta, el jabón tiene aloe aceite de vera. coco, aloe vera. Entonces imagínense, o sea, nosotros estamos en un avance tecnológico impresionante. Hoy por todos lados estamos utilizando humectantes y todo eso. Entonces, pensando en la antigüedad, la humectación y una sensación, como dice María Angélica, agradable como es muchas veces ponerse uno crema en las manos, era Sí. la posibilidad del aceite y no Ah, más. ya. No había más nada que eso. Entonces, yo no sé ustedes, por ejemplo, hay algunos jabones para lavar la loza que son demasiado abrasivos y yo termino de lavar así sean dos, tres platos y queda uno con las manos como si fuera Reseca. papel de lija. Sí. Sí, es verdad eso. Entonces, esa sensación de suavizar con el aceite era realmente una imagen también de lo que es el consuelo. Ahora, nosotros tenemos que Ah, qué diferenciar, bonito eso. claro, el Inter- consuelo que viene el consolador, ¿cierto? Que es como la mano que se pone sobre. Mm. Cuando nosotros tenemos el mandato en el Nuevo Testamento de que vengan los ancianos y pongan la mano, es que finalmente lo que reconoce también es ese contacto físico importante, valioso, que da cercanía, el cual hasta nos quieren quitar, por ejemplo, en este momento, con Ujú. este tema de la pandemia. No solo el Mm. poner la mano en el hombro, sino ponerla en la cabeza y poder sentir la otra persona que está siendo ungida o que están orando por ella, que hay un contacto físico también. Jesús lo ejemplificó con el que nadie tocaba, el leproso. Él tocó al leproso. Y a nosotros hoy nos queda entonces esa imagen también de lo que es la cercanía con el otro y el momento difícil que está pasando alguien en la enfermedad que necesita un momento también de consuelo, de acompañamiento, de asistencia. Así que ahí el aceite cumple una función que Mm. es subsidiaria, es decir, acompaña al momento maravilloso de la oración, acompaña el aceite también al toque y al afecto y claro que sí también muestra lo que es el resultado de la acción que solo puede ser del Espíritu Santo. Por eso aquí dice que el aceite también es un símbolo del Espíritu Santo y cumple una función especial de fortalecer la fe, pero por eso mismo, porque no es el resultado de la soledad, sino es el resultado de la familiaridad, de lo que es Pastor, tener el contacto con los otros. Ahora, esto sí Ahora, nos trae un problema muchas veces, y y ya te doy ahora, la palabra a María Angélica, no, no se preocupe. y es que el texto dice, llame a los ancianos, ¿cierto? Sí. ¿Y cuán difícil es que nos llamen? Tengo que a veces meterme casi que a la fuerza en algunas casas. Yo en los dos primeros años que estuve aquí me propuse compartir con todos los miembros de la iglesia, visitarles y les pedía que me dieran la oportunidad de ir a visitarles y hubo dos familias que me dijeron que no les interesaba que fuera a visitarlos a la iglesia. Por supuesto no están en la iglesia, o sea, no están con Pastor, nosotros en este momento. Entonces, puede venir cuando quiera a mi casa. no, si yo ya me metí hasta bien adentro en tu casa. No, sí, o sea, abusivo sí soy, eso sí se reconoce, pero la verdad es Venga a que, tomar tecito, almorzar, lo que usted quiera. uy, ya, muchas veces. Y eso sí es un indicativo también de que a veces se hace complejo cuando uno no puede ver, ¿cierto? Como la intención en los otros, en la iglesia, de acogernos a esa familiaridad, a esa hermandad. Claro, pues yo no estoy pensando en meterme a la habitación de nadie, pero lo que yo les pedía era la oportunidad de ir a orar a sus casas. Y en una ocasión hubo una parejita que tenían dos niños pequeños que me dijeron, uy, no, pastor, la verdad es que nosotros trabajamos, llegamos a la casa, los niños hasta que los acostamos. El único momento que tenemos es a las 11 de la noche. Le dije yo, pues si ustedes me reciben a esa hora voy. Y a esa hora fui a visitar a esta parejita. Ya habían acostado a sus niños, los niños estaban dormidos, nos juntamos, hablamos, oramos y como no había toque de queda, pues me volví para la casa como a la medianoche. Entonces, qué lección. ¿cuál es el obstáculo mayor?
uno mismo. Sí. Uno mismo. Entonces, si una persona a veces está enferma y no se sana y no ha hecho tampoco la labor de, por lo menos, como dice la escritura, llamar a los ancianos y pedir que vayan a orar por él. En este contexto nosotros lo hacemos a través del WhatsApp de oración. Es, es el que tenemos, es el contexto que tenemos. Ojalá pudiéramos ir más veces a visitar sitios como las clínicas, los hospitales o donde las personas estén enfermos y nos dan la oportunidad de ir a orar por ellos. Pero también es claro que hay lugares donde, o sea, hay personas que no lo permiten. Entonces, la función es especial la del aceite, pero la fortaleza en la fe la necesitamos todos, así que es importante hacer el paso también de pedir la visita de los ancianos. Ojo que no estoy Quizás ya diciendo no del con pastor, aceite, de los ancianos, cualquiera. quizás ya no con aceite porque ya no estamos más cerca, pues. También lo usamos de todas maneras, también lo usamos, también utilizamos, como en el caso de Gregory, el aceite de oliva es eh, muy noble, no se queda tanto tiempo en la piel, normalmente no, si no le han hecho un proceso especial no trae mucho olor, eh, es de bajo olor, entonces la persona no va a quedar ahí, como se dice, Impregnada, claro. ni pegoteada, ni hedionda, nada, entonces por eso utilizamos normalmente también el de oliva. Pero cuando vaya a la casa de la Angélica, tiene que llevar 5 litros, porque le gusta. Al revés, cuando vayamos donde Angélica hay que tener cuidado que no va a caer en el mantel una gota, porque No, mi ropa. Pastor, Ahora, dime María Angélica. ya que están hablando de eso, les pido oración porque mañana me hago una endoscopia a las 12 del mediodía. En Lo vamos a búsqueda, escribir ahora en el grupo. en vamos a búsqueda orar, podíamos orar cuando terminemos. de Ujú, diagnóstico todavía, ya, aunque los eso. dolores siguen muy fuertes y todavía no hay solución. Bueno, conseguí este médico que él mismo me va a hacer la endoscopia y el 22 de octubre por problemas de la pandemia es que me pueden hacer la colonoscopia, que era la más importante, pero no la pueden hacer ahorita porque hacen una por día. Entonces no había Oh, escuchado. Entonces, terrible. bueno, paciencia, fe y más fe. Exacto, por eso ese punto es bien importante, fortalecer la fe. Vamos a seguir orando, Elo, y confiando en el Señor. María Angélica, Amén. ¿querías decir algo? No es que en mi pastor de Rancagua, donde yo asistí siempre a esa misma iglesia, él visitaba toda la iglesia como yo sabía que 2 veces al año él iba a mi casa, pero no a mi casa, a todas las casas de toda la hermandad. Y cuando yo llegué a Santiago, yo decía, qué raro, porque yo tenía a mi mamá enferma, muy enferma. Y como que en 2 oportunidades, como que ya me daba vergüenza, porque como que siempre le estaba pidiendo que viniera a orar por mi mamá y por mí, porque yo necesitaba como mucha fortaleza espiritual, porque estaba muy afligida con mi mamá. Y, pero yo encuentro que esa debe ser la manera de que los ancianos, el pastor, visite a su grey, porque a veces uno no le puede contar en ese ratito de la iglesia cosas, entonces como que él, cuando él iba, como que él se impregnaba de todo lo que pasaba en el hogar. Entonces como que era, para mí era muy bueno, y de hecho mis hijas tienen como esos recuerdos de ese pastor, así, ay mamita, ¿te acuerdas cuando el pastor Manuel? Y siempre tienen eso tan bonito del pastor. Y le voy a decir otra cosa, la Pauli le da vergüenza pedirle a usted que vaya a ungir a la Dominguita, porque dice, mamá, yo nunca voy a la iglesia y me da vergüenza que el pastor vaya. Entonces digo, pero Pauli, si tú le dices al pastor, él va a ir encantado. Entonces también está eso de que, como yo no voy a la iglesia, pero eso de ir usted para allá también hace que ella también pueda asistir más a la iglesia. ¿Ya? Sí, Entonces, como que tiene un efecto muy importante que los ancianos, los pastores visiten la casa. Ya puede uno decir, ya vine a comer, pero no, ni siquiera si quiere no come, pero hay como eso de dialogar, de conversar un ratito, es muy bueno, demasiado bueno. y Cuéntale. Y es Eso necesario, debería hacerlo. es Sí, sí, necesario. puede empezar con mi casa, pastora. está
bien, y yo le escribí preciso la semana pasada a Paulina porque igual seguimos en contacto y qué bueno que en algún momento podamos tener esa oportunidad de ir y orar Sí, allá por Dominga y recordarles a todos que no es como el está club, dur- no es el club de beneficios, la iglesia donde la gente si no paga la administración del club no puede hacer uso de las máquinas ni ingresar a los mm, estacionamientos. A mm. veces la gente ve la iglesia un poco así, porque claro, es un ejemplo del mundo que tenemos de cómo se viven algunas de esas membresías. Mi Pero esposo lo veía así, sí, mira, sí, sí. puede pasar y podemos caer en ese error, pero no, creo que nosotros entendemos que han sido otras las razones que no nos han permitido ir allá nuevamente a orar por Dominga y lo haremos cuando el Señor nos permita hacerlo. Así que las puertas están, sé que abiertas de parte de Pau, lo bueno es que hemos seguido en comunicación. Amén. Llegará el momento. Sigamos con el 4. ¿Qué cita bíblica nos enseña a ungir a los enfermos con aceite? 5, 14, 16. Santiago 5, 14 al 16. Muy bien, Santiago 5, 14 al 16. ¿Y quiénes deben estar presentes para este ministerio? Yo coloqué todos los involucrados, ministros, enfermos y familias. Ojalá que esté toda la familia, que le dice eso es bueno. Sí, pero finalmente pues el mandato está para los ancianos de la iglesia, así que Ah, ahí es claro. donde también debemos nosotros tener atención porque, mira, es que hay muchos casos que uno dice, bueno, la organización de la iglesia es importante, tener una estructura bien organizada, pero cuando, por ejemplo, se contrata a una persona para que vaya y visite y haga las oraciones, pero no es un anciano de la iglesia, pues es un empleado, pero no es un cumplimiento del mensaje de la palabra. Son los ancianos los que deben tomar ese paso también de obediencia a la palabra e ir. Aunque haya un crecimiento muy grande y aunque haya mucha organización, el mandato claramente es para los ancianos de la iglesia, para el liderazgo de la iglesia. Claro, por lo menos No, uno, ¿no? pero no tan solo para los ancianos, porque todos podemos orar. Exacto, pero lo que estoy diciendo es cuando se llama a la iglesia y se pide el acompañamiento, pues tienen que tomar los ancianos responsabilidad y no solamente, bueno, que vaya alguien al que se le paga para eso. Eso Claro. es una debilidad que hay cuando se llega a cierto grado de crecimiento, donde empiezan a aparecer personas contratadas, pero hay funciones que no se reemplazan solo porque haya un contrato. Ahora, la oración del cuerpo es importantísima y por eso el chat de oración es una bendición, porque ahí no están solamente los ancianos, ahí está la iglesia, una representación de la iglesia y confiamos en que ahí está el apoyo para esas peticiones como la de Elo. Bien, voy a hacer una pregunta y es, ¿qué podemos pensar nosotros de esas otras formas de bautizo que aparecen en algunas religiones o grupos o sectas? ¿Ustedes pueden identificar lo que se estudió con respecto al bautizo en esta lección como palabra de Dios o solo enseñanza que viene como por tradición? No, es palabra de Dios, Jesús lo pidió Así es. como un acto de obediencia. eh, Es que el filtro sigue siendo siempre la palabra y debemos aplicarlo empezando por nuestra iglesia local, pero también hacia afuera con todo lo que está entrando en nuestra vida. Yo nunca, creo yo, le he dicho a alguien, no, no escuche eso, no haga esto, no prenda ese canal de televisión. Pero cuando me dicen que están escuchando a tal predicador o que están viendo esto y lo otro, lo que sí les animo es a que tengan la Biblia a la mano y que lo examinen todo y retengan lo bueno, porque pueden haber muchas cosas también ahí mezcladas entre lo bueno y que no agrada al Señor, que no edifica.
Entonces sí es nuestra responsabilidad hacer el ejercicio de los de Berea que escudriñaban las escrituras para ver si lo que les estaban diciendo los apóstoles era verdad. Claro. Y eso se lo estaban aplicando no a cualquiera, a los apóstoles. Mm. Imagínense, ¿cuánto más tendremos nosotros que analizar lo que estamos estudiando, lo que estamos escuchando? Esa advertencia la sigo dando constantemente porque yo tengo mucho temor de ir a embarrarla y a decir cosas que no son. Y los responsables de que yo me corrija si llego a meterme una embarrada son todos ustedes. Mm. Nos ha dicho eso, Sebastián. Tenemos que estar atentos. Atentos. Bien, ¿los milagros se acabaron? No, no. Y las señales tampoco. Siguen dando, y ya vienen más señales. Y en 2 Mm. semanitas estaremos mirando por ahí en la predicación, como venimos avanzando en San Marcos. En el capítulo 13 empezaremos a hablar de las señales antes del fin, por ejemplo. Está escrito, es nuestro texto de estudio y vamos a mirar eso de las señales. Pero qué importante que nosotros no olvidemos que el Señor sigue haciendo milagros, pero no por nosotros, a pesar de nosotros, más bien. Y que Pastor, pero sí, el milagro más grande que ha hecho el Señor es habernos salvado, habernos traspasado de las tinieblas la luz. uh-huh. Entonces a veces los cristianos no entienden que ya tienen una enfermedad grave y van a vivir con eso, y muchos viven muy amargadamente, pero también se entiende eso porque es muy humano, pero los milagros en sí pasan a segundo plano. Eso es como lo más fundamental que ha hecho Dios por nosotros. Entonces, ese es el milagro más grande, y no solamente el más grande, sino que como el propósito de todo el Señor. Por eso que cuando el Señor, cuando venían todos contentos porque habían echado fuera demonios, habían sanado, Jesús le dice, acuérdense, no se alegren tanto, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y ese debe ser nuestro mayor gozo. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Sí, alegrarnos cuando alguien realmente abre los ojos y ve a Jesucristo. Esa es Sí. una gran alegría. Sin embargo, yo creo que ustedes también tienen alguna clase de testimonio de milagros que el Señor ha hecho. ¿Alguien quiere compartir alguno de esos milagros que ha hecho el Señor en sus propias vidas o en otras personas? Yo, Dime, Meche. hace unos años atrás, me cuesta hablar porque día me apretaron los dientes. Hace unos años atrás, em, Camilo chocó en una moto. Se había comprado una moto y en desobediencia se compró una moto. No me dijo nada, se la compró nomás. Y chocó fuerte. Lo operaron como 3 veces. El hospital salieron muchos millones. Y, y yo me acuerdo que yo oraba nomás y yo se lo entregué al Señor porque yo no sabía qué hacer, en medio de mi dolor, igual como mamá y todo. Pero siempre he sabido desde que conozco al Señor, de que son de Él. Y yo no tenía cómo pagar. Eh, y era una tremenda cuenta, como de 10 millones de pesos. Y, y lloraba mucho, y yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hasta que se me ocurrió analizar en FONASA cuáles eran las prestaciones que estaban dentro del auge. No sabía hasta ese entonces. Y el Camilo había sufrido politraumatizaciones de diferentes sistemas. Había tenido comprometido el pulmonar, cardíaco y el motor. Caía, caía dentro de. Y los médicos presionaban para que no podía salir del hospital si no se pagaba. Hasta que me llegó esto así como, uy, Señor. Y yo voy
y me dicen, firme un pagaré y toda la cuestión y el compromiso. Y yo le dije, pero espérese, le dije yo, esto, lo que le pasó a mi hijo, no está dentro del auge. Y así como que dijeron, oh, de veras. Bueno, el Camilo salió, no pagamos nada. Y sin hacer nada. Nada. Dijo también cuando... Gloria a Dios. Así es. Bueno, y seguramente nos podríamos quedar aquí toda la noche contando muchos otros testimonios, ¿cierto? Con este nos quedamos para darle la gloria al Señor, para recordar que Él se encarga de todo, para motivarnos a orar juntos, orar los unos por los otros y como lo dijimos vamos a orar por Eloísa. Así que voy a pedir a María Angélica que nos despida en oración y que también interceda por Eloísa. Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este momento en que tú nos estás enseñando, Señor, pero solo es para darte la gloria a ti, para ayudar a otros, Señor, a que te reconozcan como Señor y Salvador. Ayúdanos a ser instrumentos, Señor, en las manos de otras personas, Señor, que te necesitan, especialmente nuestros familiares, Padre, que están tan cerca, Señor, y todavía, Señor, no han entregado su vida a ti, Padre. También en esta hora, Señor, te quiero pedir por Eloísa, por todos sus exámenes, por todas las intervenciones, todo lo que tengan que hacer los médicos, Señor, para que todo salga bien, Padre, para que todos los niveles, lo que ella se tenga que hacer, estén bien, Padre, y que ella esté tranquila, y piense que está en las manos del Señor, que Él va a hacer, Él va a realizar algo. También te entregamos, Señor, a la familia de Pamela, a la familia a Herman, a Magdalena, a Pamela, Señor, para que ellos estén bien, Señor, para que se recuperen, para que tengan fuerza, fe, mucha tranquilidad. Y también, Señor, ayúdalos en lo económico, Señor, porque las enfermedades también son muchos gastos, Padre. Guárdalo, Señor, como guarda a este grupo, Señor, a todos, incluso a los que están con nosotros, y que puedan estudiar el tema, porque es muy lindo, Señor, conocer a esta tercera persona, Señor, que es parte de Dios mismo, Señor. Y que nosotros, especialmente yo, Señor, como que nunca he valorado eso de que me acompañe, que está conmigo, este gran abogado que tenemos, que muchas veces lo he entristecido, Padre. Así que te pido perdón, Padre, por eso, y ayúdanos, Señor, a pedir constantemente tu ternura, para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe, para que Él ponga las palabras adecuadas, Señor. Ahora aprovecho, Señor, de pedirte, Señor, por una persona que está yendo a las plantas del Señor. Yo iba a ir a su casa, pero parece que le dijeron que no. Pero este sábado voy a estar con ella, con una Biblia en mano, y vamos a estar todos los sábados juntos aprendiendo del Señor. Yo te pido que me ayudes, que me guíes, y que ustedes también, hermanos, me ayuden a orar por ella. Ella se llama Teresita, y ojalá que también pueda llegar a su hogar. Y de otras familias más, Señor, como María Paz también, que también estoy hablando de ella del Señor. Y cada vez que nos juntamos en la calle, yo le voy colocando un poquitito, Señor, para que ellos vayan aprendiendo de ti, Señor. Ayúdame con esas personas, como también ayúdame en mi hogar, Señor, a hacer luz, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, todo se lo pido, en el nombre dulce y amoroso de Jesucristo. Amén. 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 Amén.